Shalom, bendiciones, bienvenido. Tomemos asiento y vamos a comenzar esta charla que tenemos pendiente. Y lo que vamos a ver hoy es un tema muy profundo. Esto va a ser una base fundamental. Aquellos que no estuvieron estos últimos días, bueno, se perdieron las dos primeras partes que tienen que ver con este tema que vamos a tocar hoy profundamente y que nos va a ser fundamental porque es un tema que según las enseñanzas tradicionales la enseñanza sobre este tema está un poco distorsionada, que está fuera de contexto muchas veces. O sea que las enseñanzas tradicionales que acostumbramos a recibir y a oír acerca de el fin de la ley, es un poco cuestionable. Por eso que hay tanta, en estos últimos tiempos hay tanta diversidad de opiniones acerca de este tema y hay tantas contradicciones. Pero nosotros entendimos algo, que toda la escritura es inspirada por Yahweh Elohim y que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para formarnos, para capacitarnos, para toda buena obra. Y eso lo tenemos que entender, y bueno, eso es entendible y es un fundamento para que nosotros escudriñemos la escritura buscando la verdad, buscando el origen, las intenciones, el plan, ese proyecto, esa línea, ese trazo del Dabar de Yahweh Elohim para nosotros entrar en él. Entonces, en estos tiempos nos estamos gozando mucho en la palabra, estamos disfrutando como nunca antes disfrutábamos la palabra, y tenemos oído y tenemos paciencia para esto, y por eso es que estamos creciendo en sabiduría, porque el conocimiento que aplicamos a nuestra vida nos da ese gozo y nos da esa capacidad y ese poder, esa fuerza sobrenatural, ¿sí?, de la gracia, de la plenitud, del favor de Yahweh sobre nosotros. ¿Para qué? Para disfrutar, como decía Pablo, para deleitarnos en las Escrituras. Y en este tiempo lo que estamos haciendo. Por eso vamos a comenzar ya con este tema. El fin de la ley es Yahshua. Eso es lo que dice. Y ya entrando en el tema, vamos a rápidamente a comenzar a introducirnos en las Escrituras. Y lo primero que vamos a compartir es donde justamente está lo que nosotros usamos como título para esta enseñanza. Romanos 10:4, según la Reina Valera actualizada, la versión de la Biblia, de las Escrituras, Reina Valera actualizada. Vamos a ver, entonces, Romanos 10:4, que dice de esta manera: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Bien. Vamos a profundizar ahora lo que vamos a hacer para poder entender bien esta escritura, su significado, porque de esta palabra surgen distintas enseñanzas, que son las que tradicionalmente hemos venido escuchando y hemos venido creyendo, aceptando, pero que ahora, a través de la luz de la escritura, a través de buscar en las palabras originales, digamos, en su significado, a través de los diccionarios de Strong, vamos a entender qué realmente significa. Bien, nosotros podemos leer esto. Yo recién pensaba, y fijémonos, vamos a leer de nuevo solamente la mitad del texto. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es el Mesías. Amén. Entonces cuando leemos eso, ¿qué podemos interpretar de ahí? Hay dos maneras de interpretar
esta escritura, o sea, de entender esta escritura. Podemos decir el fin de la ley es Cristo. Podemos interpretarlo como tradicionalmente y como es costumbre se interpreta, que el fin significa que con Cristo terminó, ¿sí? El fin, final, TN. ¿Escuchó? El fin de la ley es Cristo, o sea, en Cristo terminó la ley. Eso es una interpretación. Pero también podemos interpretarla de otra manera. El fin de la ley es Cristo. O sea, si nosotros leemos, a ver si podemos ser claros y me entienden. El fin de la ley es Cristo. O podemos leer, el fin de la ley es Cristo. Y se puede interpretar eso de otra manera. Al leer de otra manera, se puede interpretar de otra manera. Porque la palabra fin se puede interpretar, sí, como final, como algo que termina, pero también se puede interpretar como una función, el fin, el propósito. Pero vamos a verlo a través de las escrituras mismas, ¿sí? De los orígenes. Por eso yo tomé aquí Romanos 10:4 y para que puedan entender lo separé y puse solamente, tomé eso, Romanos 10:4 de la Reina Valera, porque el fin. Y al lado esos números claves, G5056, es un número dentro del diccionario de Strong, que traduce la palabra griega al español, como así fue traducida en tu Biblia. ¿Amén? ¿Para qué? Para entender qué realmente significa el fin de la ley. ¿Ok? ¿Y qué dice Strong? Strong al español dice que la palabra telos, que es justamente G5056, su significado es del primario telio, significa fijar fuera por un punto definido o meta. Ok, y sigue diciendo, propiamente el punto al que se apunta como límite. Bien, seguimos. Por implicación, dice, la conclusión de un acto o estado, terminación literalmente, figurativamente o indefinida. Resultado, inmedia, dice, último o profético. Propósito, específicamente impuesto o tasa, como pagado. Extremo, fin, finalmente, impuesto, propósito. ¿Bien? O sea que todas esos significados es lo que contiene la palabra telos, de su raíz telio, que son palabras griegas. O sea, cuando tomaron el Testamento renovado, lo que es el Nuevo Testamento, que estaba en griego, en lugar de figurar la palabra fin, estaba la palabra telos. Esa es la palabra que figuraba. Entonces, cuando el traductor lo pasó al español, le puso fin. Amén. Ahora, con lo que estamos viendo acá, a través del significado de esa palabra griega, lo primero que dice fijar fuera por un punto definido o meta. Bien, entonces quiere decir que el significado de esa palabra telos sería una meta. ¿Sí? ¿Lo entendimos? Porque si el significado dice es fijar fuera por un punto definido o meta, ese es el significado. Y fíjense en que la definición de fin está dentro de las últimas del significado. Bien, seguramente el traductor, esto es como un chiste, ¿no? Como la palabra fin son 3 letras, estaba apurado para traducir y puso fin, la palabra más corta. Amén. O sea que, según el diccionario y la palabra original, la palabra griega, telos, que fue traducida al español como la palabra fin, se podía haber traducido como meta o como propósito. ¿Lo entendimos? Ok, vamos a seguir viendo un poquito más.
La mayoría de las veces que en las Escrituras aparece dentro del Pacto Renovado, el Nuevo Testamento, esta palabra, la palabra telos, ¿sí?, su significado es propósito o meta. O sea que no solo es el único lugar dentro de la Escritura donde aparece la palabra fin, traducida por la palabra telos, pero la mayoría de las veces que aparece en la Escritura dentro del Nuevo Testamento, la palabra telos se tradujo por la palabra propósito o meta. Pero da la casualidad que justamente en Romanos 10:4 la tradujeron como fin. Amén. Y de ahí surgen todas las malas interpretaciones. Pero para corregir eso tenemos la palabra, para indagar en la palabra a través de lo que dentro del cristianismo se llama hermenéutica, que significa el estudio de las Escrituras para encontrar en ella un equilibrio, un contexto. Y dentro de ese contexto, al leer varias partes de la Escritura o diferentes partes de la Escritura, nosotros podemos encontrar realmente lo que se quiso decir, por ejemplo, en Romanos 10:4. Así que vamos a avanzar un poquito en este estudio y vamos a ver, por ejemplo, lo que dijo Yahshua en Mateo 5:17. ¿Qué dijo? ¿Qué habrá enseñado? Vamos a verlo. Entonces, como toda la Escritura es inspirada por Yahweh Elohim, toda la palabra es una. ¿Qué quiero decir con esto? Que en toda la Escritura, desde el principio hasta el fin, es una sola. No, o sea, no existen contradicciones. ¿Escuchó? Y si nosotros encontramos una contradicción, no es que esa contradicción esté en la palabra, porque esa palabra fue inspirada por Yahweh Elohim y Él es eterno, Él es perfecto, ¿sí? Él no se equivoca, Él no comete error, entonces Él no anda diciendo una cosa hoy y mañana la cambia por otra. ¿Me doy a entender lo que quiero decir? Si toda la Escritura es inspirada por Yahweh Elohim, toda la Escritura del principio al fin está en unidad, en equilibrio y no se contradice. Bien, y si encontramos, como te decía, algo que se contradice con respecto a otra parte de la Escritura, no es que la Escritura se contradice, sino que mi interpretación se contradice, o posiblemente la traducción de alguna palabra no sea la correcta. Y por eso surgen dudas y confusiones y malas interpretaciones. ¿Entendimos? Bien. Entonces, ¿qué enseñó Yahshua? Yahshua dice en Mateo 5:17, dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Vamos a volver un poquito para atrás. Él vino a cumplir, dice. Y a propósito de esta palabra, a ver, exacto. Vamos a ver, vamos a adelantar de nuevo. La palabra cumplir también fue traducida del griego. Entonces el número donde tenemos que buscar la palabra original en griego es G4137. En el libro de Strong, que es el libro donde figuran los significados de las palabras griegas, entonces buscamos G4137 y encontramos la palabra pleró. Pleró. Esa palabra pleró fue traducida como la palabra que dijo Yahshua, cumplir. Amén. Ahora vamos a ver qué significa pleró. Dice, hacer repleto. Literalmente, antiborrar una red, dice, rellenar un hueco, o figurativamente, proveer o imbuir, difundir, influencia, satisfacer, ejercer un oficio, terminar un periodo o tarea, verificar o coincidir con una predicción, pasar, perfecto, dice, rellenar, suplir, terminar,
lleno, llena, atestar, al cabo, completar, completo, completa, cumplidamente y cumplido. Acá vemos que la palabra que usaron para traducir pleró es el último significado que aparece en todos los significados que la palabra pleró tiene en su origen griego. ¿Lo entendimos? O sea que también, o mejor dicho, lo que Yahshua estaba declarando es: yo no vine a terminar con la ley ni los profetas, sino a completar. ¿Escuchó? Ahí dice, vine a cumplir, pero la mejor traducción sería vine a completar, porque Él es la Torá viviente, Él es la escritura viva, es el verbo, la palabra hecha carne. Entonces Él no tenía información de la palabra, Él tenía la explicación viva de la palabra. Entonces Él vino a completar lo que el hombre no entendía, a darle la explicación de lo que el hombre no alcanzaba a entender. ¿Entendimos? Bien, ¿entendimos eso? Aleluya, bien, vamos a salir todos maestros. Dijimos que volvíamos un poco para atrás, porque lo que dijo Yahshua es: no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, terminar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, lo repite 2 veces para que no quede dura. Dice que dentro del contexto y dentro de del hablar hebreo, cuando una palabra se repite, quiere decir que era muy importante. ¿Escuchó? ¿Qué dice entonces? No vine a abrogar, y vuelve a repetir: no he venido a abrogar. ¿Escuchó? Así que es algo importante lo que está diciendo. No he venido a ponerle fin. Ok, ¿entendimos? Entonces, ¿de dónde salió esto? De la boca de Yahshua HaMashiach. Es una fuerte enseñanza en la boca del maestro. ¿Escuchó? Bien, yo vine, dice, a cumplir. Que bien su significado podía ser: yo vine a completar. Si tomamos esta enseñanza, la de Yahshua, podemos determinar que la palabra telos debía traducirse como propósito o meta, porque yo vine a cumplir, a completar. ¿Entendimos? Entonces, cuando está diciendo el fin de la ley es el Mesías, Él es el que vino a completar, a cumplir ese mandato del Padre. ¿Escuchó? ¿Vamos entendiendo? A ver, dice entonces esto: sería el propósito o meta de la ley el Mesías. El propósito o la meta de la ley es el Mesías. Bien, fijémonos lo que dice Romanos 10:5. Nosotros leímos Romanos 10:4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bien, ¿qué dice Romanos 10:5? El versículo siguiente. ¿Qué dice Pablo? Bueno, Pablo dice: Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que Moisés enseñó y dijo: a causa de la justicia que es por ley, a causa de la justicia que es por ley, dijo que el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. O sea, el hombre que fuere obediente a la ley vivirá por ella. ¿Entendimos eso? Entonces esto está debajo de Romanos 10:4, Romanos 10:5. El apóstol Pablo está enseñando y está diciendo que no es que el fin, o sea, que el final de la ley se cumplió con Cristo, sino que él está diciendo, un versículo más abajo, está diciendo que el que fuere obediente, él está sosteniendo la enseñanza de Moisés. Moisés enseñó, el apóstol Pablo lo enseña y dice: el que fuere obediente a la ley vivirá por ella. ¿Escuchó? Bien, ok. ¿Qué es lo que está sosteniendo Pablo entonces? Él está sosteniendo que la ley es buena y no es mala, no es algo negativo. ¿Bien? Y que el hombre que la obedece vive por ella, tiene vida por ella.
¿Entendimos eso? Bien. Por otra parte, vamos a investigar un poquito más y vamos a ver la palabra que fue traducida como la palabra nomos griega, que al español pasó a ser la palabra ley, pero que su palabra original del hebreo, ya que Yahshua hablaba en hebreo, y cuando él hablaba de la ley, no utilizaba la palabra griega nomos, sino utilizaba la palabra hebrea Torá. Bien, entonces, el significado de esta palabra hebrea Torá, que fue llevada al griego como la palabra nomo y después al español como la palabra ley, su significado tiene una palabra raíz que es la palabra yara, y que su significado a la vez es apuntar o marcar, señalar. Precisamente esa es la función de la Torá, esa es la función de la ley. ¿Lo entendemos? A ver, Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. ¿Qué está diciendo? La Torá apunta al Mesías. ¿Escuchó? Según la palabra hebrea Torá, que su significado es justamente señalar, llevar, apuntar o marcar. ¿Lo entendimos? A ver, con lo que estamos estudiando ya, con esto que aprendimos, es suficiente para entender que Romanos 10:4 está diciendo que la función de la Torá, el propósito de la Torá es mostrarnos al Mesías Yahshua, es llevarnos delante del Mesías Yahshua. ¿Lo entendemos? Entonces, cuando leemos Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, no es que se termina en Cristo la ley, sino que justamente la ley está presente, fue enviada por Yahweh Elohim para llevarnos a los pies de Yahshua HaMashiach, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¿Está entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Bien, ¿lo entendimos? Así que con el hecho de investigar el origen de la palabra griega, su significado, y no solo eso, sino que de repente leer un poco las escrituras y leer las enseñanzas de Yahshua. Él mismo dijo, yo no vine a terminar con la ley, y lo repitió, no vine a terminar. Entonces no podemos encontrar otra palabra en el Nuevo Testamento que contradiga la enseñanza de que salió de la boca de Yahshua HaMashiach. ¿Cómo Pablo va a contradecir lo que enseñó el Maestro, el Mesías mismo? Cuando él mismo declara que nosotros tenemos que ser edificados bajo los fundamentos apostólicos, proféticos, y teniendo como piedra angular a Yahshua HaMashiach. ¿Qué quiere decir? Que la enseñanza más profunda las trajo Yahshua HaMashiach, claro, porque él es la escritura viva. Es la palabra de Yahweh Elohim viva. ¿Entendimos? ¿Entendimos? Entonces es imposible que en Romano Pablo esté contradiciendo lo que dijo Yahshua, porque Yahshua dijo, yo no vine a terminar. ¿Escuchó? ¿Entendimos? Entonces cuando leemos Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, lo que tenemos que entender es que lo que está diciendo ahí, que la función, el motivo y el propósito por lo cual Yahweh Elohim dio la Torá, la ley, es para que ella nos señale, nos marque el camino y nos lleve a Yahshua HaMashiach. ¿Entendemos? Aleluya. Muy bien. Vamos un poco más entonces adelante. Cada vez más lindo. Cuando termine esta charla de hoy, vas a entender un montón de cosas que antes no entendías. Y vas a ver cómo a partir de hoy vas a caminar en otro espíritu, en un espíritu renovado. Y cómo va a haber cosas que no manejabas, que a partir de hoy la vas a manejar. ¿Escuchó? La vas a manejar, vas a tener un control que antes no tenía. Va a haber un poder sobrenatural sobre tu vida que antes no era real, no era efectivo. ¿Por qué? Porque había una duda, había algo que confundía, porque no había una verdad. Pero que la palabra dice, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Entonces esta palabra nos está haciendo libre. Bien, ¿qué dice Romanos 3:20? Dice, porque las obras de la ley, vuelvo a repetir,
porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Bien, lo repito de nuevo, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a buscar esta palabra justificará. Encontramos entonces que es dentro de Strong el número G1344 y es la palabra dikaiō, con acento en la O, y que significa rendir, mostrar, considerar, significa justo o inocente, justificar, está bien traducido, pero para entender lo que significa justificará, significa entonces que será declarado justo o será declarado inocente. Entonces, ¿qué está diciendo Romanos 3:20? Que por las obras de la ley no hay persona alguna que va a ser delante de Yahweh Elohim declarado justo o inocente. ¿Entendimos? Por las obras de la ley no hay nadie que delante de Yahweh se pueda presentar declarándose justo o inocente. Ninguno va a ser perdonado, ninguno va a ser salvo, ninguno va a ser declarado inocente por medio de las obras de la ley, dice Pablo en Romanos 3:20. Las Escrituras nos enseñan que por cumplir la Torá, perdón, estoy tan apurado, estoy tan metido en esto que me gusta tanto, que me salté algunas palabras. Quiero hacerlo rápido. Leemos de nuevo. Las Escrituras no, diga no. Las Escrituras en ninguna parte no enseña que por cumplir la Torá, los mandamientos, vamos a ser salvos. Repito de nuevo para que te quede bien grabado. En ninguna parte de la Escritura, ellas enseñan que guardando la Torá o los mandamientos vamos a ser salvos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo dado a los que confían en la obra redentora y resurrección de Yahshua HaMashiach. Bien, o sea, ¿cómo soy salvo? Porque soy obediente, porque practico la obra de la ley, o porque guardo los mandamientos, yo soy salvo, soy declarado justo e inocente y soy perdonado. No, dice la Escritura, en ninguna parte de la Escritura dice eso. La Escritura nos dice que somos salvos porque creemos en la obra de Yahshua HaMashiach, en su muerte y en su resurrección. Amén. Y esto es un regalo, es una dádiva que solamente la reciben los que confían. ¿Cuántos confían en lo que hizo Yahshua? ¿Confían? Bueno, entonces es un regalo. La salvación es un regalo de parte de Yahweh Elohim, de parte del Padre Eterno. Amén. No tenemos que hacer nada para ser justificados. Si nosotros pensamos o creemos que porque hacemos esto, que porque hacemos lo otro, porque practicamos la obra de la ley, o porque guardamos los mandamientos, o porque oramos mucho, o porque ayunamos mucho, o porque servimos mucho y andamos por el mundo echando fuera demonios y hablando nuevas lenguas y sanando a los enfermos y profetizando en su nombre, vamos a ser salvos. Estamos equivocados. Somos salvos solamente porque ese es un regalo del Padre Eterno para todos aquellos que creen en la obra redentora y la resurrección de Yahshua HaMashiach. ¿Está claro? Bien, lo que estamos viendo bien claro, que nadie es salvo por practicar las obras de la ley o por guardar los mandamientos. Eso es lo que dicen las Escrituras. Bien, ahora por otro lado, las Escrituras tampoco
tampoco nos enseña que es malo obedecer la ley y los mandamientos, sino al contrario. Amén. O sea, por un lado, la Escritura no nos dice que tengo que guardar la Torá para ser salvo, pero por otro lado tampoco dice que no debo guardar la Torá o que es malo guardar la Torá. Amén. Practicar los mandamientos, aplicarlo a nuestra vida. Ninguna de las dos cosas la Escritura la enseña. Ah, y entonces estamos, ¿cómo es? O sea, no dice que solamente guardando, practicando la obra de la ley, voy a ser salvo, pero por otra parte no la descarta diciendo que es malo practicar o guardar la Torá. ¿Bien? Y vamos a verlo en algunas partes de la Escritura. Por ejemplo, Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Acerca de los que dicen que es malo guardar la Torá o guardar los mandamientos. Sin embargo, en Primera de Juan 3:4, la palabra dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, está definiendo lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Ley. Entonces, esta Escritura, ¿qué me está mostrando? Que no es malo guardar la ley, porque si no la guardo estoy en pecado. Está definiendo lo que es pecado. Esta Escritura en 1 Juan 3:4 nos muestra lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley. ¿Tenemos claro? Entonces, esta palabra nos da más entendimiento de que la Escritura no descarta la ley como algo malo. No, por lo contrario, me está diciendo que si no la practico, estoy en pecado. ¿Ok? ¿Lo entendimos? Romanos 7:12. Esto lo vimos ayer. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto lo declara y lo enseña el apóstol Pablo. A ver, ¿ustedes piensan que esta palabra del apóstol Pablo fue inspirada por Yahweh Elohim? ¿Qué piensan? ¿O que se le ocurrió a él? Si está en la Escritura es porque es inspirada, porque dice toda la Escritura es inspirada. Entonces lo que está señalando y enseñando el apóstol es que la ley es santa, dice. A la verdad, dice, santa. Esta es la verdad. La ley es santa, la Torá es santa. Y los mandamientos no solo son santos, son justos y son buenos. Entonces la Escritura no descarta la ley, ni nos muestra que la ley es mala. No, por lo contrario, la declaración de Pablo dice que es buena, que es santa y que es justa. Y esta es la verdad, dice. ¿Amén? Vemos algo más. Romanos 7:14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Bien. Romanos 7:22. Dice: porque según el hombre interior, me deleito en la ley del poderoso. Son declaraciones del apóstol Pablo. Él no solo enseñaba Torah, sino que él vivía, dice, se deleitaba en la Torah. Se deleitaba en las enseñanzas y las instrucciones del Padre. Y vivía por fe, firme en esa fe y en la práctica, asimilando la palabra, poniéndola en práctica, vivía una vida de santidad delante del Padre. ¿Usted lo cree? Bien. A ver, las Escrituras no hablan negativamente de la ley, pero sí de utilizar o aplicar la ley de una manera incorrecta. Y ahí es donde vamos a hacer un paréntesis para quedar bien definido. Cuando dice que ninguno es justificado por practicar la obra de la ley. A ver si entendemos. No está diciendo que el que era obediente a la ley no sería justificado. ¿Lo entendimos? Vamos a volver a ese texto, a ese párrafo. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, dice, oiga,
No está diciendo, porque por la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. No, está diciendo, porque por las obras de la ley. Ahora tenemos que entender, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado, nos señala que la ley es buena, es santa, es justa, ¿bien? Que Él es espiritual y que Él se deleitaba, le causaba un gran placer, un gran gozo, disfrutaba de gran manera de la ley. Entonces, ¿qué serán las obras de la ley? Eso es lo que vamos a ver para poder entender bien. Y aquí es donde muchos, al no entender esto, cuáles son las obras de la ley que el apóstol Pablo señala, se hacen una confusión. Y las enseñanzas tradicionales es lo que enseñan. ¿Qué son entonces las obras de la ley? Porque la Escritura no habla mal de la ley ni negativamente, pero sí habla mal cuando se utiliza la ley de una manera incorrecta. Entonces, la obra de la ley sería practicar la ley de una manera incorrecta. Positivo. Las obras de la ley es un sistema de autojustificación creado por los hombres. Escuchá, autojustificación. Ellos decían, si haces esto, sos merecedor, sos salvo. Pero eso lo decían, no era lo que estaba escrito. Quiere decir que es un sistema de autojustificación por medio de un cumplimiento legalista. ¿Basado en qué? Oiga, en mandamientos de hombre, no en los mandamientos de la Torá, sino en mandamientos de hombre. O sea, es un invento de los hombres. Mejor dicho, es un invento de los fariseos. Amén. Por ahí vos decís, está escuchando, sí, está lindo, pero ¿de dónde saca eso? Bueno, vamos a Mateo 23:3. Vamos a entender. Todo está en la palabra, todo está en la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Yahweh Elohim. Entonces, Mateo 23:3, Yahshua enseñó estas palabras y le dijo, así que todo lo que les dijeren que guarden, guárdenlo y hágalo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Amén. Vamos a entender esto, vamos a interpretar esto. Acá podemos dar, aquí también surge esa confusión como cuando leíamos Romanos 10:4 sin investigar y profundizar en la Escritura. Todo lo que les diga que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. Bien, está diciendo, lo que ellos digan, háganlo y guárdenlo, pero no hagan conforme a sus obras. Bien, los que le dijeron que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. Bien, eso es lo que dice el texto. Los fariseos, sus interpretaciones y aplicaciones llegaron a ser tan importantes o más importantes que la misma Torá. O sea, ellos eran los que tenían la capacidad de interpretar. Ellos interpretaban y ellos enseñaban. O sea, ellos mandaban a la gente enseñando los mandamientos. Pero sacaban de la Escritura lo que ellos interpretaban. Por eso que sus interpretaciones y sus aplicaciones, sus prácticas rituales, las prácticas ritualistas, a eso se les llama las obras de la ley, porque no son para nada lo que sí existen dentro de la Escritura, dentro de la Torá. ¿Entendimos? Más o menos. O sea, la autoridad que habían ganado los fariseos, esa autoridad la usaban de tal manera que ellos interpretaban un texto y en base a lo que ellos interpretaban enseñaban un mandamiento y la gente tenía la obligación de guardar esos mandamientos. Una de las cosas para entender esto, para que no quede fuera del contexto,
Una de las cosas es lo que en alguna vez yo le enseñé, cuando los fariseos mismos se acercaron a Yeshua y le dijeron: tus discípulos no hacen el lavamiento de manos, no se lavan las manos. Y no era porque los discípulos eran sucios. No le estaban diciendo: qué sucios que son tus discípulos, que no se lavan las manos para comer. No. Porque uno de los mandamientos enseñados por los fariseos era la ceremonia del lavamiento de manos. ¿En qué consistía? Tenían que tomar una jarra de agua con su mano, derramar, con la mano derecha derramar sobre la mano izquierda 3 veces, tomar con la jarra de agua con la mano izquierda y tirar sobre la mano derecha. Era todo un ritualismo. Y por eso ellos se enojaron y dijeron: pero tus discípulos, ¿qué le enseñaba a los discípulos? Tus discípulos no se lavan la mano. Claro, porque no hacía falta, porque no era necesario, porque no era lo que la Torá determinaba, lo que el Padre quería, sino que era un ritual, era las obras de la ley enseñada por los fariseos. ¿Entendimos? Bien. El texto anterior puede dar algo a confusión, pero leyendo con el contexto nos muestra la verdad al respecto. Todo lo que ellos digan de acuerdo a la Torá, háganlo. Dice que ellos tenían, dentro de la sinagoga había como un sillón que se lo llamaba el sillón de Moisés. Y por estar sentado ahí tenían una autoridad. Y que de tal manera todo lo que enseñaba el que está sentado ahí tenían que serle obediente. Aunque vos escuchara algo que no era verdad, que no era escritural, pero te lo enseñaba el que estaba sentado en ese sillón, era voz cátedra y no podía discutir, tenías que obedecer. Eso era la autoridad que se habían ganado los fariseos. Entonces enseñaban lo que la Escritura dice, las obras de la ley. Amén. Cuando el apóstol Pablo entonces dice: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará, lo que está diciendo que por ninguna tradición, costumbre, mandamiento o doctrina de hombre nadie va a ser presentado delante del Padre siendo justificado, perdonado, salvo o limpio. ¿Lo entendimos? Ok. ¿A dónde estábamos entonces? Todo lo que digan de acuerdo a lo que enseñó Moisés, de acuerdo a lo que está en la Torá, de acuerdo a lo que está escrito, háganlo. Pero no hagan nada que ellos enseñen fuera de la Escritura. Esa sería la traducción correcta. Aquí es donde surgen dudas de interpretación y por lo tanto confunden. Y no se llega a interpretar que cuando habla de la obra de la ley no significa los mandamientos dados en la Torá, sino que son los mandamientos de hombre. Entonces lo que nos está pidiendo el Padre es: mirá, mi hermano, vos no tenés que guardar mandamientos de hombre, ni andar en doctrina de hombre, ni costumbre, ni practicar tradiciones, ni rituales para ser salvo, para ser declarado justo. Lo que vos tenés que hacer es creer en la obra redentora, en la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, y yo te regalo la salvación. Intentar salvarnos por cumplir la ley fue y es una falsa doctrina. Por eso, lo que digo primero, la palabra misma dice que por guardar las obras de la ley, o los mandamientos, y lo aclara, dice las dos cosas, las obras de la ley no te salvan. Guardar los mandamientos tampoco te salva. Pero lo que la Escritura dice entonces es que cualquiera que enseñe o tenga como doctrina que tenemos que obedecer los mandamientos y obedecer la ley para ser salvo, esa es una falsa doctrina. Lo fue y es una falsa doctrina. Amén. La Escritura nos muestra que el camino de salvación es a través de la fe y la gracia. Y esto lo muestra desde el principio hasta el fin. ¿Cómo somos salvos? Por fe y por gracia, no por obediencia.
Vamos a terminar bien para que entiendan, porque ya hay algunas cabecitas que están rondando ahí, entonces tengo que ser desobediente. No, para un poquito. Entonces lo que nos muestra la Escritura es que siempre, desde el principio hasta el fin, dentro del plan de Yahweh Elohim, es que somos salvos por fe y por gracia. Bien, no vamos a profundizar en esto porque llevaría mucho tiempo leer muchísimos textos, pero podemos nombrar aquellos que fueron salvos por fe y por gracia. Noé halló gracia, Abraham halló gracia, Moisés halló gracia, David halló gracia, José halló gracia, los profetas hallaron gracia ante los ojos de Yahweh. ¿Por medio de qué? De la fe. Amén. Entonces, ¿cómo somos salvos? Siempre en la Escritura se manifiesta que la salvación es para aquel que tiene fe y encuentra la gracia. ¿Ok? Por fe y por gracia. Por eso también dice que somos salvos por medio de la fe. ¿No? ¿Amén? No por obras. Por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, ¿cómo es la salvación? Es por fe y por gracia. Pero eso existe desde el principio. Noé halló gracia. ¿Por qué? Porque se movió en fe. ¿Por qué? Porque vivió diferente a todo el mundo. Todo el mundo vivía en pecado, pero él vivió apartado, justo, dice, y halló gracia ante los ojos de Yahweh Elohim y fue salvado, preservado. ¿Lo entendimos? Y así también Abraham, Moisés, David, José, los profetas, bueno, hallaron gracia por medio de la fe. Romanos 6:14. Ya estamos entrando en el final. Y ahora viene algo muy poderoso. Todo esto es poderoso. No sé para usted, yo me gozo en esto, porque es algo muy, pero muy poderoso. Es fundamental. Si entendés esto, entendés tu salvación. Y no solamente, lo que entiendas ahora, lo que viene ahora, es lo que te va a dar verdadera libertad. La libertad que te dio Yahshua HaMashiach. Miren, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se apoderará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, el pecado no se apoderará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Las enseñanzas tradicionales, a través de toda la historia, es que justamente hacen una división de un antes y un después, estableciendo a través de las llamadas dispensaciones, establecen y enseñan como doctrina que hay un tiempo en que la gente fue salva por la ley y que ahora somos salvos por la gracia. Amén. Oiga, las dispensaciones hablan de una dispensación de la ley y una dispensación de la gracia. Dividen la historia en dos partes: tiempo de la ley, tiempo de la gracia. Pero nosotros acá recién aclaramos algo muy fundamental, que la fe, aún en los tiempos del Antiguo Testamento, sirvió para encontrar gracia y ser salvo. Amén. Quiere decir que no es que es una dispensación nueva. En el Antiguo Testamento, los que tenían fe hallaban gracia y eran salvos. ¿Ok? Bien. Entonces, en ninguna parte de la Escritura hay un fundamento para que afirme y sostenga esta doctrina del tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Amén. No hay nada que establezca esto, que hay un tiempo de salvación por medio de la ley, pero hay salvación por medio de la gracia. Bien, eso lo aclaramos para entrar en esto. El pecado no se apoderará de ustedes.
el pecado no se apoderará de ustedes, dice. ¿Por qué será? Dice, porque no estamos bajo la ley, porque ahora estamos en Yeshua. ¿Cuántos están en Yeshua? Los que están bajo la ley son los que no creen en Yeshua. Pero todos los que creen en Yeshua no estamos bajo la ley. Los incrédulos están bajo la ley. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Yeshua nos libertó, nos dio libertad de la ley del pecado y de la muerte. Es la ley del pecado y la muerte hacía que yo sea esclavo del pecado. Y por más que yo quería hacer lo bueno, hacía lo malo. Porque no tenía autoridad. Porque estaba atado y esclavo a la ley del pecado y de la muerte. Por eso, por más que me esforzaba en hacer lo bueno, yo seguía haciendo lo malo. No podía hacer lo bueno. Es más, mi corazón de piedra, cuando recibía la palabra que me mostraba mi pecado, yo me rebelaba más a la palabra y seguía practicando en pecado. Amén. Pero ahora, cuando vinimos y creímos en la obra redentora de Yeshua HaMashiach, nosotros fuimos libres de esa ley, porque muertos estamos en la muerte de Yeshua HaMashiach. ¿Escuchó eso? Morimos juntamente con Él. Entonces, antes la ley me perseguía y el pecado me dominaba. ¿Bien? Y por la culpa que yo tenía, quería obedecer la ley, porque me sentía culpable, pero no podía obedecerla. ¿Por qué? Porque mi carne se rebelaba. ¿Está entendiendo? Esto tenemos que entender bien. Para. Esto tenés que entender bien. ¿Amén? Porque esto define muchas veces lo que pasa en nuestro interior, en nuestra vida espiritual. Está diciendo que cuando no creíamos en Yeshua y no teníamos la palabra, nosotros nos sentíamos culpables cuando pecábamos. ¿Sí? Porque la palabra nos mostraba el pecado. Acuérdense en que dice que la ley nos muestra el pecado. Entonces la palabra me muestra el pecado y yo por causa del pecado, yo me lamentaba, me quebrantaba por causa del pecado, me dolía por causa de ese pecado y sabía que me iba a morir y que iba a ser condenado. Entonces quería ser obediente y buscar al Padre, pero mi carne, atada y esclava a la concupiscencia, y por lo tanto llevada y dominada y controlada al pecado, se rebelaba contra la palabra y no podía obedecer. ¿Escuchó? ¿Entendemos por qué mucha gente le hablamos de la palabra y te escucha y son conscientes y te creen y por ahí lloran y se quebrantan y se humillan y dicen sí y después no vienen, no pueden? ¿Por qué? Porque están bajo la ley del pecado y de la muerte. Su corazón es un corazón de piedra. Y la única manera es cuando ellos se arrepienten, cuando ellos se vuelven al Padre, cuando ellos aceptan, creyendo, confiando en la obra redentora de Yeshua HaMashiach, recién ahí ellos son libres de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ya el pecado no se apodera de ellos. A partir de ahí comienzan a obedecer. ¿Escuchó? Yeshua nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Lean Romanos capítulo 7, para los que no estuvieron ayer o antes de ayer. Entonces, ¿qué podemos decir? Ahora estamos bajo la gracia. Fuimos redimidos y justificados. Lo que no hacía el ser obediente a la obra de la ley o a guardar los mandamientos, ahora porque he venido y he confiado en la obra, muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, recibí de regalo y estoy considerado justo, limpio, delante del Padre. ¿Lo ven? Es ahí donde Yeshua me hace libre, rompe esa atadura
de la ley del pecado y de la muerte. De lo que nos libró Yahshua no es de la Escritura, nos libró de la ley del pecado y de la muerte, que no tenía esclavos de pecado, y por más que nosotros éramos conscientes de lo malo que hacíamos y queríamos hacer lo bueno, no podíamos hacer lo bueno, salíamos haciendo lo malo. ¿Lo entendimos? Ahora en Yahshua recibimos la Torá en nuestros corazones, cumpliéndose la palabra profética de Jeremías capítulo 31, versículo 33, y ya estamos terminando. ¿Qué dice Jeremías? Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por poderoso y ellos serán por pueblo. Amén. Ahora no miramos los mandamientos de una forma negativa, sino que lo vemos como algo positivo para nuestras vidas. Lo que nos hacía ver la ley como algo negativo era el pecado en nosotros, que se rebelaba la palabra y la desobedecía. Pero ahora, estando en Yahshua, estando bajo la gracia, recibiendo la Torá en nuestros corazones, nos podemos deleitar en la ley. ¿Escuchás? Ahora podemos decir que estamos bajo la gracia. ¿Lo entendimos? ¿Por qué? Porque fuimos libres de la ley del pecado y la muerte y estamos bajo la gracia, bajo el favor. Somos considerados limpios, justos. Esta gracia es lo sobrenatural que nos da no solo el deseo, sino la capacidad de gozarnos por obedecer. ¿Lo entendimos? ¿Cuánto tiempo de creyente y no entendíamos esto? No sabíamos esto, no lo interpretamos de esta manera. Creíamos que aunque éramos creyentes, todavía el pecado estaba en nosotros, era más fuerte que nosotros, porque leíamos lo que dice Pablo en Romanos 7, lo que vimos ayer, lo que explicamos ayer, lo que aprendimos ayer, que él decía, por ejemplo, lo bueno que quiero hacer no hago y hago lo malo que no quiero. No, él estaba hablando en tiempos pasados. Cuando él no estaba en Yahshua, ocurría eso. Pero ahora que estoy en Yahshua, él dijo, él me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, ahora soy obediente. Amén. Ahora me deleito en la ley. ¿Lo entiende? Vamos a terminar. La ley no nos justifica. La puerta para presentarnos delante del Padre solamente es Yahshua. Amén. Por fe entramos a la gracia. Si somos hijos, no estamos bajo la ley, sino que estamos dentro de la ley, dentro de la palabra, estamos en la gracia para ser obedientes. Los que no creen son los que están bajo la ley, los incrédulos, bajo el peso. La ley los condena, los persigue. Pero cuando nosotros recibimos a Yahshua HaMashiach, nos volvemos a él, creemos, confiamos en él, nosotros entramos a la gracia por fe. Y ahora entonces estamos dentro de la palabra. Y acuérdense lo que yo le dije recién. Entonces, ¿que podemos desobedecer? No. Ahora que estamos dentro de la gracia, dice, tenemos que permanecer en la fe de Yahshua para llegar a la meta de la vida eterna. Ahora tengo que permanecer justo. Él me justificó como un regalo. No lo merecía, pero Él me considera justo. Pero ahora que Él me considera justo, yo voy a vivir en justicia, guardando y siendo obediente. ¿Por qué? Porque tengo su ruaj, su espíritu, porque mi corazón de piedra fue transformado en un corazón de carne. Y ahora me gozo en obedecer y me deleito en obedecer y seguir la palabra, agradando y sirviendo al Padre en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso. Y a todos los que creen, a todos los que obedecen.